Dios le bendiga y le guarde como siempre, como de costumbre, aquí en nuestro canal Uno Siervo de Jehová, tratando de traerle un contenido edificante, un contenido constructivo, un contenido que nos ayude a esclarecer ciertos temas en cierto sentido controversial, tanto en el ámbito cristiano, pero también así en el ámbito secular, pero con un enfoque basado en la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el tema que tenemos hoy es: ¿cuál fue el gran pecado de Moisés? Sabemos que Moisés no pecó una sola vez, aunque dice la palabra que fue el hombre más manso en la tierra, pero aún así tuvo sus defectos. Amén. Gloria a Dios. Quiero que leamos, bendecido sea el Señor, en Números 20, gloria a Dios, versículo 6 en adelante. Bendecido sea el Señor. Aquí es que vamos a estar leyendo la cita. Gloria a Dios, el gran pecado de Moisés. Gloria a Dios. Pero antes, veamos. Bueno, hermanos, como podemos ver, ahí están, ¿verdad? Nuestras redes, como siempre, están ahí. Usted puede seguirnos en todas nuestras redes: Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Pueden seguirnos en todas nuestras redes y claro, mire, comente, comparta, suscríbase aquí en el canal Uno Siervo de Jehová. Usted se suscribe, comenta, comparte y le da like, porque así el canal puede seguir creciendo, ¿verdad? Y llevar esta palabra de Dios a más personas. Bueno, Éxodo, número 26, número 20, versículo 6 en adelante. Y vamos a ver qué dice la palabra. Por ser palabra de Dios, serán leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: y fue Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará agua, y le sacará agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por tanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta tierra en la congregación en la que le he dado. Estas son aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel contra Jehová, y él se santificó en ellos. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre, por su palabra que han sido leídas. Le pido, Dios, que sea usted hablando a nuestras vidas, Señor, ayudándonos en el trayecto de este contenido, Señor. Que sea usted, Señor, dando la palabra, Padre amado de la gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El gran pecado de Moisés. Bendecido sea el Señor. Como sabemos, todos nosotros, cada ser humano en la tierra, ha pecado.
ha fallado, ha estado en distintas condiciones, gloria a Dios, pero solo hay uno que no pecó en la tierra. Se llama Jesucristo, dice la palabra en Hebreos, que fue tentado en todo, pero hallado sin pecado, gloria a Dios, demostrándonos que podemos servirle a Dios aún estando en esta condición pecaminosa, en este cuerpo pecaminoso, que podemos servirle a Dios, aún con todas nuestras debilidades, todas nuestras luchas. Y bueno, esto es un examen aquí en la tierra, gloria a Dios. Y se supone que debemos tener obstáculos, gloria a Dios, aleluya, para nosotros poder irnos perfeccionando, creciendo, como dice la palabra, hasta llegar a la estatura de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Según pudimos leer, el pueblo tenía sed, el pueblo estaba desesperado, el pueblo agitaba, que es difícil. Lo que decía era, ¿por qué no nos dejaron en Egipto? Y hay mucha gente, aún dentro de las iglesias, que han recibido la misericordia de Dios, que han sido favorecidos por Dios, que han recibido milagros de Dios, bendecido sea el Señor, aleluya. ¿Y sabe qué? Desde que viene una prueba, ahí está el problema. Desde que viene una tentación, una necesidad, gloria a Dios, aleluya, pues ahí está la situación de que, hubiera sido mejor como yo estaba en el mundo, porque por ejemplo, bueno, ahora yo no tengo qué comer, mañana yo no sé qué comer, pero si yo pudiera jugar los numeritos, a lo mejor me sacaba. Si yo por lo menos mirara que en el cunuco de tal sitio hay víveres, gloria a Dios, donde se puede ir, amén, pero es que eso es ajeno y el ser humano, el siervo de Dios que viene a Cristo, no debe estar mirando hacia el mundo, hacia las cosas que hacía antes, hacia el robo, la mentira, el engaño, el adulterio, la avaricia, la fornicación y todo pecado que conlleva, gloria a Dios, al infierno. Nosotros debemos tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador. Y el ejemplo, uno de los ejemplos más claros de lo que le puede pasar a una persona que quita los ojos de Jesús es Pedro, cuando está caminando sobre las aguas. Gloria a Dios. Dicho sea de paso, fue el único discípulo que registra la Biblia que caminó sobre las aguas, gloria a Dios, caminó hacia el Maestro, caminando sobre la superficie de las aguas. Pero aún así, con este gran milagro, este gran prodigio, esta gran proeza que Dios hizo por medio de Pedro, que pudo caminar sobre las aguas, resulta que cuando quitó su vista de Cristo, pues aconteció que se comenzó a hundir. Entonces quiero decirte, amigo, gloria a Dios, que por grande que sean las tempestades, no quites tu vida de Cristo, no quites tu mirada del Altísimo, el Todopoderoso. Entonces resulta que el pueblo está alborotado, el pueblo, Moisés está en problema. Pero ¿qué pasa? Moisés tiene a Dios ahí de su lado. Y dice que fueron delante de la congregación, o sea, fueron delante del tabernáculo, Moisés, Aarón, su hermano, se postraron delante y apareció de una vez, se derramó la gloria de Jehová en una nube densa, gloria a Dios, y Dios le dijo a Moisés, mira, ve, reúne a los ancianos y ve, dice, se reunieron Aarón y la congregación delante de la peña, y le dice, mira, ve, que yo estaré ahí en la peña, y golpea la piedra. Entonces, ¿cuál es lo que mucha gente dice que era el pecado que Moisés cometió? Hay gente que dice que Moisés pecó por golpear la piedra, porque Dios le dijo, háblale a la piedra, gloria a Dios. Y esto podemos verlo en el versículo, en Éxodo capítulo 17, versículo 5 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Gloria a Dios, aleluya. Bendecido sea el Señor. Entonces, bendecido Dios por siempre y para siempre.
Y hay gente que dice que porque Moisés golpeó la piedra. También hay gente que dice que porque Dios le dijo golpea la piedra y Moisés golpeó la piedra 2 veces. Es decir, que Dios le dijo golpea la piedra y que eso significa que era una vez. Pero no es así. Dios le dijo golpea la piedra. Dios no le dijo si una, si dos, si 10, si 100 veces. El hecho es que Moisés, aquí dice la palabra, que Moisés la golpeó 2 veces. Está mal que la golpeara 1 o 2 veces. Dios simplemente le dijo, golpea la piedra. Eso está en un término indefinitivo, es decir, que no en término infinitivo. Es decir, golpea la piedra, sea 10, sea 1, sea, golpea la piedra y ya. Y alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y dijo Moisés a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ahí está el castigo por no haber creído que Dios podía sustentarles, sino que fueron y se levantaron contra Moisés. Vinieron y querían apedrearlo a cada rato. Mire, estar delante de una congregación, de estar delante de un pueblo, gloria a Dios, que esté enfrentando situaciones, gloria a Dios, es un peligro enorme, porque la gente piensa que quien está delante tiene toda la responsabilidad y es el representante de la solución en ese momento. Gloria a Dios, y es lo que pasa inclusive con las iglesias. Si el pastor predica un mensaje fuerte, es un tirano, es un dictador. Pero si predica suave, no, él no quiere hablarle al pueblo, él le está pasando pañito tibio. Pero si cayó hasta un descarriado que estaba todavía visitando entre la iglesia, bueno, en esa iglesia el pastor no está poniendo orden. Es decir, todo va sobre el líder, gloria a Dios. Entonces, bendecido sea el Señor. Es un poco difícil, pero Moisés va delante de quien tenía que ir. ¿Delante de quién tenía que ir? Delante de Jehová Dios, y va y le pide una solución. Señor, el pueblo quiere matarme, el pueblo quiere acabar conmigo, porque es que tiene sed y quiere que yo le busque agua. Yo me imagino a Moisés diciendo, pero Señor, ¿de dónde yo voy a sacar agua? Quiero decirte en este momento que le digas al Señor, que le pida, Señor, no tengo agua. Señor, tú eres mi sustentador. Señor, tú eres quien suple mis necesidades. Yo dependo de ti. Bueno, pues Moisés fue y se presenta delante de Dios y clama. Y Dios le responde porque es que Dios responde. Gloria a Dios. Entonces, Moisés golpea la piedra 2 veces. Entonces Dios da la sentencia al pueblo de que no entraría a la tierra, por cuanto, vuelvo a leer otra vez para rectificar, dice, y se reunieron Moisés y Aarón, reunieron a la congregación delante de la peña y les dijo, ahora oíd rebeldes, hemos de hacer salir agua de esta peña. Mire, ahí hay un error, ahí Moisés cometió un error, dice, hemos de hacer salir agua de esta peña. Vaya tomando una pincelada por ahí para que usted vea dónde estuvo el fallo de Moisés. Gloria a Dios, para que usted y yo no cometamos ese mismo error. Gloria a Dios. Y dice así, entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Es decir, ellos no iban a entrar a la congregación. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Que también la congregación más adelante, cuando fueron enviados los espías, los 2 espías,
que ese otro tema, dudaron. Gloria a Dios. Entonces, dice, no meteréis esta congregación. Estas son las aguas de la rencilla por los cuales se contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Gloria a Dios. Entonces, hay gente que dice que Dios le dijo, háblale a la piedra. Es así. Dios le dijo, háblale a la piedra. Y él, y quiero que entendamos algo, que cuando, gloria a Dios, que cuando Dios le dice al pueblo, le dice algo, usted está dictando algo y hay dos personas escribiendo, usted dice, por ejemplo, el carro amarillo estaba estacionado en el parque. Por ejemplo, viene un escribe y dice, el carro amarillo estaba en el parque. Viene el otro y escribe, el carro amarillo estaba estacionado. ¿Cuál de los dos mintió? No hay mentira ahí. Si usted se fija, los dos, lo que escribieron, lo escribieron de lo que se dijo. ¿Qué sucede? Que cada uno lo escribió de manera distinta. Es decir, lo que se dictó fue, el carro amarillo estaba estacionado en el parque. Sin embargo, uno escribió, el carro amarillo estaba en el parque. ¿Estaba o no estaba? Estaba. El carro amarillo estaba estacionado. ¿Estaba estacionado o no lo estaba? Lo único que hay una parte, un escritor se le escapó que era en el parque que estaba, pero estaba estacionado. Y el otro se le escapó que estaba estacionado, pero estaba en el parque. Gloria a Dios. De manera que ninguno de los dos mintieron. Lo único que cada uno escribió según la versión, lo que pudo captar. Gloria a Dios, porque eran escribientes que iban escribiendo todo lo que iba aconteciendo. Gloria a Dios, iban redactando, eran escribas. Gloria a Dios. Entonces, si vemos en el, ¿verdad? En Deuteronomio 32, 48 en adelante, dice, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarín, al monte de Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo te doy por heredad, que yo le doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte del cual sube, y sé reunido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Cades de Meriba, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Gloria a Dios. Miren, hermano, cuando nosotros hacemos algo para Dios, cuando nosotros estamos predicando, cuando estamos orando, reprendiendo, y hoy en día hay un positivismo que ha insertado el sistema, hay un yoísmo, hay una autoidolatría, gloria a Dios, que esto está acabando, eso está cundido adentro de la misma iglesia, bendecido sea el Señor, y quiero decirte si tú estás en ese error. Por ejemplo, el enemigo quiere sacar el nombre de Dios de todo lugar. Inclusive lo quiere sacar de nuestro lenguaje. Si usted se fija, gloria a Dios, usted estudia libros antiguos, gloria a Dios, usted se fija que los antiguos decían, los patriarcas,
cuando iban a hablar de Dios, decían Jehová, ¿verdad? Y decía, bendito su nombre por siempre, alabado sea el Señor. Y decían una serie de argumentos alusivos a la grandeza de Dios. Porque no podían decir el nombre así simplemente, Dios, Jehová, ya. Había una reverencia, había un temor. Los escribas que copiaban la ley para enviarla a otras congregaciones, es decir, gloria a Dios, a otra sinagoga, pues resulta que cada vez que iban a escribir la palabra Jehová, se tenían que ir a bañar, se tenían que ir a santificar otra vez. Y es por esto que hay un video que habla de los nombres de Jehová. Y el nombre Jehová, gloria a Dios, aleluya, fue puesto, aunque tiene su significado, para que pueblos de boca inmunda no pronunciaran el santo y bendito nombre del Señor, el verdadero, o sea, su nombre original, el que Él le dio realmente a Moisés. Pero ese es otro tema. Gloria a Dios. Entonces, y había una consagración, una entrega, un respeto, una reverencia por el nombre de Dios, que eso era extraordinario. Pero el enemigo ha querido venir sacando. Usted ve que te bendigo. Hermano, la Biblia dice claramente es, todo lo que pidiere a mi Padre en mi nombre yo lo concederé. Dice Jesús, yo lo concederé, pero es Él que lo va a conceder. Todo lo que nosotros le pidamos al Padre, dice, yo te bendigo, hermano, porque yo estoy de bendecirme. Aquí yo tengo que decir, reconocer el atributo al Todopoderoso y decir que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Y es una oración, una plegaria pidiéndole a Dios, que es el que lo puede todo, que es el que puede dar todo, en el nombre de Jesucristo, que esa fue la regla. Ese es el acuerdo, eso fue lo que Cristo le prometió a su pueblo, a la iglesia. Entonces, hay que glorificar a Dios. Dice Santiago, no sea como los indoctos, como los necios, como los inconscientes que dicen, no, yo voy para tal sitio mañana, o voy para acá, o voy para allá, como que somos autónomos, como que somos autosuficientes, y no es así. Nosotros dependemos de Dios, tenemos el libre albedrío, tenemos capacidades extraordinarias que Dios nos ha dado, pero que todo eso depende de lo que Dios nos ha dado y tenemos que ser agradecidos. Entonces, Moisés en este momento, en esta situación en la que se encuentra en esta encrucijada, se perturbó, se desenfocó, se airó. Y mucha gente dice que fue porque se airó, que el pecado fue la ira. Y la ira sí es pecado, pero hasta cierto grado, porque tengo para decir que nosotros tenemos en nuestro cuerpo una serie de sentimientos que son natural, que Dios los puso y que están ahí para defensa del cuerpo. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la ira, cuando se menciona la ira como pecado capital, no es la ira de autodefensa dentro de la cordura. No, está hablando de enojarse, porque Jesucristo se airó en el templo y dice que tomó una cuerda y la tejió y le dio chuchazo a todo el mundo, pateó la mesa y sacó y dijo el celo, y ahí se cumplió lo dicho, el celo de tu casa me consume. Gloria a Dios. Y dice el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis, no pequen, ustedes se iran sin pecar. Es decir, ustedes va a haber momentos en que ustedes se van a sentir incómodos, pero que esto no los lleve a cometer un pecado. Y estos son sentimientos, emociones que están puestas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, Dios se aira, Cristo se airó, gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que sea pecado. Entonces, el pecado aquí de Moisés no fue la ira, no fue que golpeó la piedra 2 veces. Gloria a Dios.
Y como digo, son sentimientos puestos que están ahí en nuestro genoma humano y que son parte de nuestra vida. Lo que nosotros no podemos es permitir que el enemigo altere esas emociones, esos sentimientos. Porque, por ejemplo, mire, la sexualidad, fue Dios que la puso para que nosotros nos multipliquemos. Incluso Dios le dice, multiplíquese, y cómo se iban a multiplicar. Y fue antes de pecar, que hay mucha gente que interpreta que el pecado fue que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. No, no fue eso, hermano. Dice que Dios le dijo que no hicieran, que no comieran del fruto que estaba en medio del huerto, el fruto, del árbol del fruto, del bien, del conocimiento del bien y del mal. Y ellos comieron. ¿Cuál fue el fruto? La Biblia no nos especifica, sino que desobedecieron. El fruto es la desobediencia. El pecado es la desobediencia de lo que Dios le dijo, que fuera malo o no, desobedecieron. Ese es el pecado. Entonces, Dios, antes de que ellos pecaran, Dios le dijo, multiplíquense. ¿Cómo se iban a multiplicar? Ese era el método que había y es el que hay hasta ahora. Entonces, gloria a Dios, ¿dónde está el pecado? En la sexualidad, y cuando ya se convierte en lascivia. La lascivia sí es pecado. La lascivia, bendecido sea el Señor, es el acto de la sexualidad desenfrenada, de la sexualidad indebida. Son demonios que entran y alteran la sexualidad que Dios puso en cada ser humano. Gloria a Dios. Vemos que la ira en su medida no es pecado, porque usted puede sentirse incómodo y eso no quiere decir que sea pecado. Dios se aira, Jesucristo se airó y no fue pecado. Entonces, usted se puede, ¿verdad?, sentir mal por algo que le hayan hecho. Lo que usted no debe es incurrir en el pecado por causa de esta ira. No puede incurrir en el pecado por causa de la sexualidad. El hablar no es pecado. Ahora vamos a ver qué usted habla. Entonces eso sí puede incurrir en el pecado. Entonces el pecado de Moisés no fue que se airó, no fue que golpeó la piedra, sino que se airó de tal modo que incurrió en el pecado de olvidarse de Dios. Y por eso dice la palabra aquí, dice, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cade, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Ahí está claro. Porque no me santificasteis, es decir, no tuviste mi nombre en cuenta. No me mencionaste, te olvidaste de mí. Recuerda, amigo, hermano, que la gloria es de Dios. Recuerda que aunque tú estés en la situación que esté, como estaba Moisés, Moisés estaba acorralado y el pueblo estaba eufórico por la necesidad que tenían en ese momento. ¿Y a quién tenían como líder? ¿A quién tenían como solución? Ellos veían a Moisés, pero no era Moisés, es Dios. Entonces tú no mire a tu jefe, no mire a tu hermano, no mire al pastor, no mire como sustentador el medio que tiene, que tú entiendes que tiene de sustento, sino es que Dios te ha llevado ahí y Dios es el que te sustenta. Dios es el que nos da la vida, nos da el aire, nos da todo. Cualquier cosa que llegue en favor nuestro, nuestra vida, gloria a Dios, es Dios que lo ha enviado bajo el mecanismo que sea. Ya sea que envió el hermano de tal sitio, el amigo, vino alguien, te trajo una ayudita o algo, conseguiste un trabajo, sea el mecanismo que sea que Dios usó, todo eso viene de Dios en tu favor. Así que tú que estás ahí en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, pasando esa prueba de fuego, santifica al Señor en medio de las pruebas, santifica a Jehová en medio de todas tus dificultades, porque Él no te abandona, aunque tú estés en el foso de los leones, aunque estés en el horno de fuego, aunque estés dentro del vientre del gran pez, aunque estés en el desierto 40 días y 40 noches, aunque estés en el monte de los olivos rumbo al Calvario, gloria a Dios, ahí está Dios a tu lado.
ese calvario que tiene que pasar a prueba de fuego. No es una cruz literal como la de Jesús, a pesar de que no fue solo Jesús el que fue a la cruz del Calvario. Pero luego, por causa de él, hubieron muchos que fueron a la cruz, que fueron incinerados, que fueron azotados, torturados en todo el sentido de la palabra. Y ellos glorificaban al Señor. Entonces nosotros, porque pasemos un poquito de hambre, porque pasemos un malestar, un momento con un hermano, con un amigo, ¿por qué olvidarnos de Dios? Así es que el pecado, uno de los pecados más fuertes, es que te olvides de Dios y no le glorifique como Él merece. Así es que Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que este mensaje haya sido, este estudio haya sido de bendición para ti y para aquellos. Recuerda, comparte, dale like, suscríbete y comenta. Así es que también puedes buscarnos en nuestras redes, como decía al principio, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. Gloria a Dios y claro, evidentemente por su canal, Uno Siervo de Jehová. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.